El Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos el domingo de la palabra de Dios. El Papa Francisco instituyó el tercer domingo durante el año como el domingo de la palabra de Dios. Una cosa simbólica. Bueno, hoy no lo hicimos, pero también en este día se sugería entrar con la Biblia, con el leccionario de la misa o poner la Biblia en un lugar destacado. Creo que nosotros, sobre todo después del Concilio Vaticano II, suficientemente entendemos la misión de la palabra de Dios en la Iglesia. El Concilio, por ejemplo, desde el punto de vista litúrgico, determinó que en la distribución del altar, el altar y el ambón tienen que estar a la misma altura. En el altar ni 3 escalones arriba, ni el ambón 4 escalones abajo, sino que ambos a la misma altura. Por cierto que el Concilio Vaticano II consagra la Eucaristía, como por otra parte no puede ser de otra manera en la tradición de la Iglesia, como la presencia por antonomasia de Jesús. Jesús en la Eucaristía está con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Muchas veces les he contado la historia en distintas comunidades de un sacerdote que está en EWTN, que es muy amigo, por otro lado, de varios pastores de Miami, que son también amigos de nuestro Papa Francisco. Y uno de estos pastores, que es muy conocido y sale en la televisión, en una misa católica, que fue a buscar a este sacerdote porque después de la misa se encontraban para comer. Cuando estaban comiendo, le hizo una especie de chicana el pastor al padrecito este. Es un padre mexicano. ¿Y por qué? Porque dice, bueno, los católicos, en realidad, ¿qué creen de la Eucaristía? Dice, porque nosotros los evangélicos decimos que es la Santa Cena. Jesús ahí no está, es el símbolo de lo que Jesús hace. Entonces el padre, un poco de como estaban comiendo, le dice, bueno, dice, vos sos un buen teólogo, no vamos a empezar a hacer teología acá. Sabés lo que creemos como católicos, que Jesús está realmente en el pan y en el vino consagrado. Y este pastor evangélico le dice, pero mira, si nosotros creyéramos que realmente Jesús está en el pan consagrado, no haríamos como hacen ustedes, que van a comulgar y saludan a la gente, cuando vuelven hablando. Dice, si nosotros entendiésemos, dice el pastor protestante, que Jesús de verdad está en la hostia consagrada, estaríamos todo el tiempo de rodillas esperando que el Señor se nos manifieste y bendiga. No lo hacía de mala onda, pero vieron como en la iglesia de ellos, supongo que pasará como en nuestra iglesia. Hay un montón de cosas que se dicen que se creen o que no se creen, pero que a veces nosotros no vivimos en consonancia a eso que decimos creer o no creer. Por eso me parece linda esta iniciativa del Papa Francisco, porque si bien desde el Concilio Vaticano II para esta parte hemos tratado de darle realce a la palabra de Dios, siempre es un motivo de alegría poder nuevamente confrontarnos con esa palabra de Dios, a ver si realmente el Evangelio vivo de Jesús está entre nosotros. Porque la Biblia no es un libro mágico, la Biblia no es un libro de respuesta de acertijos, la Biblia no es una póliza contra todo riesgo, sino que la Biblia es la historia de la manifestación del Dios vivo en su pueblo, que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, y en este Nuevo Testamento es la Iglesia, la asamblea que se reúne en torno del altar, de la palabra y de la Eucaristía. Y esa palabra tiene que decir para nosotros algo y tiene que ser el fundamento de nuestra vida sobrenatural. Hoy el tema del Evangelio es la predicación de Jesús. Jesús comienza la predicación en una zona que era de segunda categoría, podríamos decir, en el pueblo de Israel. La primera categoría, la más pura de la religión judía, estaba en Judea, y Jesús comienza su predicación en Galilea, en los confines de Zabulón y Neftalí, más allá del Jordán, en el país de la Transjordania, donde el pueblo de Dios estaba muy cercano
con los paganos y por lo tanto la fe estaba más expuesta y podría ser más frágil. Y la luz de Dios brilla ahí en esa fragilidad. Y Jesús comienza a predicar la conversión, comienza a predicar el reino, el evangelio. Esa palabra que en griego significa buena noticia y que está tomada de los edictos de los emperadores. Los emperadores romanos, los documentos de Roma y la iglesia que comienza en Roma, los primeros siglos no hablaba latín, se celebraba en griego y los documentos oficiales eran en griego. Por eso los edictos de los emperadores se llamaban Evangelion, buenas noticias. No importa lo que el emperador decía, el hecho de que el emperador hable era un buen presagio. Cuando en el Nuevo Testamento se elige, porque se escribe en griego, cuando en el Nuevo Testamento se utiliza esta expresión, Evangelion, nos dice que lo mundano nunca es buena noticia, el poder humano nunca es buena noticia, solamente la presencia de Dios en medio de la humanidad, en medio de la fragilidad, es evangelio, es buena noticia. Solo la palabra de Jesús es buena noticia. Por eso el Señor Jesús comienza en este evangelio que nos va a acompañar en este ciclo A, el evangelio de Mateo, comienza con este evangelio de la conversión, del anuncio del reino, de Dios que se manifiesta a su pueblo, Dios que hace brillar su luz entre nosotros y espera que nosotros nos dejemos iluminar por Él, que no nos escondamos atrás de falsos razonamientos. Por eso en este día de la palabra de Dios es muy importante que nosotros nos confrontemos honestamente con esa palabra de Dios, porque no se trata de usar solo la palabra de Dios. No nos olvidemos que próximamente, finales de febrero, cuando comencemos la Cuaresma, el primer domingo de la Cuaresma siempre es la tentación de Jesús en el desierto. Y no nos olvidemos que el demonio lo tienta a Jesús citando la Biblia. No porque nosotros citemos la Biblia estamos haciendo de verdad una puesta de nuestra vida a la luz de esa palabra para justificar determinadas acciones y crecer, o lamentablemente para justificar determinadas acciones y seguir a veces en nuestra vida pequeña, limitada, encerrada, replegados sobre nosotros mismos. Si alguien de acá le escribiera una carta a San Pablo, ¿podría decir que en nuestra comunidad hay divisiones? ¿Por qué a veces en las comunidades hay divisiones? Porque no aprendemos a confrontarnos con la palabra de Dios. Este Jesús que se revela con sus gestos y palabras, con su vida vivida y entregada por cada uno de nosotros. Y entonces el criterio de nuestras acciones, de nuestra vida moral, tiene que ser la palabra de Dios, no lo que nosotros suponemos, pensamos o deseamos. No puede todo reducirse a lo que uno espera y desea, sino que uno tiene que ponerse de verdad delante de esta palabra que quiere que nosotros fructifiquemos, pero que tiene que ser recibida con libertad, con apertura de mente, de corazón y de voluntad. El camino espiritual tiene, como Dios se encarnó, tiene a veces mucho que ver con el camino natural. Si ustedes tienen que hacer un camino, por ejemplo, tratar alguna afección psicológica o psiquiátrica, por ejemplo, una depresión hay que tratarla, algún tipo de trastorno hay que tratarlo, y eso no pasa nada. Así como uno va, cuando tuve el problema del brazo, que estoy mejorando, ¿a dónde voy? Voy al traumatólogo, no voy a ir al oculista, tengo que ir al traumatólogo. Y si tengo un problema en mi vida afectiva, psicológica, emocional, ¿dónde tengo que ir? ¿Y al psicólogo o al psiquiatra? No voy a ir al doctor de los pies, tengo que ir a donde tengo que ir. Para hacer una buena terapia o para hacer inclusive un tratamiento de otro medio medicinal, ¿qué necesitamos? Querer hacerlo. Yo voy al médico, pero el médico me receta el remedio y no lo tomo. No, porque leí en el prospecto que esto me va a hacer mal para lo otro. Y me recetó, y bueno, papá, entonces después si estás enfermo no te quejes.
Y con la palabra de Dios pasa lo mismo, porque nosotros somos seres naturales. Entonces, si nos confrontamos con la palabra de Dios, con el catecismo, pero después nosotros salimos y hacemos lo que queremos, y yo creo que no hay que quejarse después si la cosa no marcha. Por eso es muy lindo en este tercer domingo, a pesar de que hoy estamos un poquito con el calor, etcétera, ya el año que comienza, cada uno tendrá sus problemas, sus preocupaciones, sus cosas, pero que tomemos en serio esta palabra de vida, este evangelio que nosotros ahora comenzamos hasta que comience la Cuaresma a transitar con Jesús, de tomarnos en serio esa palabra de vida para que tengan sentido todas las cosas que nos pasan, las cosas buenas, las cosas regulares y las cosas malas. Porque acá me parece que hacemos agua, tantos cristianos, a pesar de que hace tanto que transcurrimos el camino de la fe. Las cosas buenas enseguida las tomamos como de Dios, pero las malas parece que no. Parece que Dios se fue, no entendemos el mal. Y el mundo es un mundo frágil. El mundo que nosotros tenemos es un mundo necesitado de redención. Por lo tanto, siempre hay algo que está mal. Y por eso nosotros también tenemos que entender este simbolismo de ser pescador de hombres. Dicen los padres que el pescado, antes de ser pescado es pez cuando está en el agua. Cuando tiran la red o la caña y lo sacan, ahí es pescado. El pescado, cuando está en el agua, antes de que lo saquen, está en su ámbito vital. Cuando lo sacan del agua para alimento, muere. Dicen los padres que ser pescador de hombres, la analogía es distinta. Nosotros, cuando no elegimos a Dios o cuando estamos en el pecado, estamos en el mar salado de nuestros problemas, de nuestro egoísmo, de los males. Entonces, cuando viene la red del Evangelio, nos saca precisamente al lugar del oxígeno, al lugar del bien, al lugar del amor y de la paz. Pero tenemos que dejarnos pescar también. Y tenemos que entender que la atmósfera nuestra tiene que ser la atmósfera de Dios y no la atmósfera del mundo, del egoísmo, del mal. Nos encomendamos en este día a la Santísima Virgen como territorio parroquial, aunque ustedes por ahí físicamente no les dice mucho, pero desde el punto de vista de la realidad diocesana estamos dentro del territorio como Capilla Santo Domingo de Guzmán, del territorio de la parroquia Santa Inés, y hoy también es la fiesta patronal de este territorio físico, por eso la fiesta externa. Nos vamos a encomendar a la Virgen y a Santa Inés, cuya celebración externa hacemos esta tarde, para que con la intercesión de ellas Dios nos ayude a confrontar nuestra vida con sencillez, con decisión a la palabra de Dios, para que todas las cosas que nos pasen, lindas, regulares, no tan lindas, nos ayuden a comprender nuestra vocación y el designio de misericordia que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. También con confianza ponemos ante el Señor todas nuestras necesidades y encomendamos también a aquellos que se encomendaron a nuestra oración. Que así sea.